Ana María Pinós, psicóloga, autora del libro El poder de tu energía. Bueno, pues yo sobre todo el pensar que se puede, ¿no? Que tu método, Ana, de verdad, que es que está hecho para los que empezamos de cero, cerísimo. O sea, yo no había escrito jamás, por no escribir, no había escrito ni un artículo de un blog, o sea, nada de nada, ¿no? Entonces es cierto que tu programa está hecho para que te puedas estructurar perfectamente. Tú nos acompañas día a día, o sea, es que de verdad que yo estoy encantada, te lo he dicho siempre. Y luego, pues todo lo que aporta, ¿no? El estar en un grupo, eso ya me parece brutal. Porque cuando uno está arriba, el otro está abajo y te das cuenta que al final vamos todos como en un movimiento y que cuando tú te bajes, da igual, va a haber alguien que te empuje otra vez, ¿no? Y eso está fenomenal. Entonces sí que quería decir, como igual que Matilde decía una palabra que era la constancia, hay otra que yo marco mucho, que yo creo que tiene que ver, es casi parecida, ¿no? Que la mía sería como una especie de compromiso, ¿no? Y ese compromiso es con uno mismo. Si yo quiero conseguir algo en mi vida, sea lo que sea, le voy a tener que dar un tiempo y un espacio. Entonces, ¿qué pasaba en tu método, Ana? Que tú nos decías, venga, un poquito cada día, pero sí, pero cada día. Y entonces eso se convierte en un compromiso hasta que al final lo consigues, ¿no? Y al final, pues bueno, yo estoy orgullosísima yo dije, una vez que lo he escrito, es que ya me da igual en qué se convierta el libro, ¿no? Es como, yo ya me he convertido en otra Objetivo cosa. cumplido. Eso es, objetivo cumplido, yo ya me he transformado y eso ya es brutal. Entonces, agradecértelo otra vez, no quiero ser redundante, pero es que para mí es mucho el agradecimiento que siento. Gracias, Ana. Paco Castaño, ingeniero, bajista, runner y speaker. Autor del libro Aprende Storytelling con datos. Yo diría que hay mucho paralelismo entre correr una carrera larga, un maratón, por ejemplo, y escribir un libro. Hay un autor japonés que es Haruki Murakami, que escribe de estas dos cosas también, y para mí ha sido de muchísima ayuda, al igual que en una carrera, que alguien te diga ahora corre, ahora frena, ahora bebe, ahora para, ahora, vas muy despacio, vas muy deprisa, y tú te olvidas de todo eso y simplemente lo ejecutas. Liberarte de esas otras tareas al tiempo que escribes es fundamental, al menos eso lo fue para mí. Y entonces el método que pusimos, que tú tienes en marcha, te ayuda a eso. Hay muchísimas cosas de las que te puedes despreocupar porque ya el método te dice cuándo hay que hacer cada cosa, si vas despacio, si vas lento. Entonces, que eso esté ya en un formato y que tú simplemente tengas que dejarte, dejar que las ideas fluyan y dedicarte solo a escribir, para mí ha sido fundamental. Cristina Petrati, médico y coach nutricional, autora del libro Pierde peso. Antes que nada, en mi programa Reto sentí que tenía un orden, un método. A mí me faltaba tiempo, me faltaba confianza, tenía miles de limitantes. Logré sortear esa limitante, esa creencia, y creo que esto le pasa a todos con tu método, con las famosas 1000 palabras al día. Yo creo que eso me hizo ser buena alumna y a su vez, cuando ya nos hiciste firmar una nota, eso para mí fue como la historia clínica, o sea, me comprometo de acá a 120 días que esto tiene que estar listo, era como un examen. Y realmente sentí tu acompañamiento desde el primer día al último, más el grupo, que eso potencia y genera más motivación. Entonces, creo que todo eso es por lo cual yo volvería a hacer el reto para escribir otro libro. No es que no lo necesito más, creo que estas herramientas del día a día hacen que puedas organizarte y que en 120 días tengas tu libro. Y bueno, y el broche de oro fue, creo, y agradezco el bestseller, ¿no? Este acompañamiento que al publicarlo con ustedes en Amazon, al tener más vendidos en mi categoría, logré ser bestseller al mes, cosa impensado en mi cabeza y muy agradecida. Así que nada, no tengo más que decirle que sí, si hay dudas, nada, tenés que inscribirte para saber de qué se trata, tener tu experiencia. Vanessa Conca, ayuda a padres con niños con altas capacidades. Autora del libro Mueve el culo, tu hijo te necesita. Yo lo que compartiría es que lo más importante es tener el por qué y el para qué. A mí me sirvió muchísimo ese por qué y ese para qué, hacerme esa pregunta. El mapa mental de la estructura me parece espectacular. De hecho, lo he replicado con mi hija y le ha funcionado. En una niña de 13, bueno, acaba de hacer 14, o sea, es espectacular esa forma de hacer una estructura porque es muy facilitador y da para fluir.
cada día con esas pautas que nos das, para mí es excepcional cada uno de los movimientos que das y luego el estar en una tribu, trabajar en equipo, trabajar todos juntos, me parece como una especie de reto bueno, y de mucho acompañamiento y mucho calor humano, con lo cual para mí me parece estupendo todo el recorrido que he hecho con vosotros. Matilde Botija, psicopedagoga, autora del libro Viajar enriquece la vida. Contenidos para mí ha sido lo que tú nos has transmitido sobre la constancia y la perseverancia, porque yo me vine abajo muchas veces. Dije, yo no puedo. Pero gracias a tus consejos, gracias a todas las clases que nos has dado y a estar un día y otro día me miraba ciertas cosas, gracias a eso la constancia y el hacer, pues eso me ha ayudado a terminar porque me venía abajo muchas veces. Entonces eso, no solamente, por ejemplo, al corregir el libro, no solamente he corregido el libro, con la ayuda también de los lectores cero, sino también me he corregido a mí misma. Muchas cosas me he corregido de mí misma, de mi temperamento, de mis creencias, de mis hábitos. Muchas cosas. Me ha servido muchísimo la corrección del libro para corregirme a mí. Luis de la Viuda, director de talento en una multinacional sueca del mueble, autor del libro Despierta tu talento. Dos cosas, la fuerza del trabajo en grupo, como decía Guillermo, y luego conocer también las diferentes fases de creación de un libro, que gracias a ti pues entiendes cómo es el oficio de un escritor. Y luego, como un consejo muy concreto, que a mí me sirvió mucho, fue conocer mi objetivo del número de palabras que yo podía escribir cada día. Conocer mi ritmo de escritura diario y en qué momento del día era el mejor para hacerlo. Si era lo que hablamos en el curso, si era alondra, colibrí o búho. Y eso enlazado también, pues eso, si puedes escribir con ruido o sin ruido, para mí fue una de las cosas más motivadoras y que me ayudaron más a ir día a día con tu objetivo de escribir tu ritmo de palabras cada día, me llevó a conseguir escribir el libro. Yolanda Herrero, consultora de Mindfulness, autora del libro Conciliar o Reventar y Reconciliación. Para mí, la experiencia a nivel personal y a nivel emocional fue, por un lado, esa primera fase de escritura, ¿no? De volcar ese libro que ya estaba dentro, de todo ese conocimiento que pues yo creo que cada uno es experto, ¿no? Dentro del tema en el que habla. Para mí fue relativamente fácil, fue un acto de coherencia. Para mí lo duro fue corregirlo, fue ratificarme en esas palabras que tocaban tantos puntos de dolor y para mí ahí surgieron las dudas. Es como, ¿quién eres tú para decir esto? A ver esto, ¿cómo va a llegar? Y yo invito a atravesar ese trance y que demos por bueno el libro en sí. Quiero decir, el poder sacarlo a la luz, porque no sabemos nunca la capacidad para inspirar y para llegar a ese público, porque es verdad que escribimos ese libro, ¿no? Y como que luego soltamos, para que llegue a quien tenga que llegar. En mi caso, atravesé ese trance, ¿no? Esa travesía dura que fue ratificarme en todas aquellas palabras que tocaban tantos puntos de dolor. Y lo que llegó fue, además lo compartí con mi comunidad de madres y padres, ¿no? A los que ayuda a reconciliarse con ellos mismos para conciliar. Y lo que salió de ahí fue otro libro. Cuando ellos leyeron Conciliar o Reventar, dijeron, nosotros también queremos escribir nuestras historias de conciliación y reconciliación para que puedan ayudar a tantas personas como has ayudado tú. Así que aquí está la consecuencia de coherencia. Qué bueno. ¿Vale? Y lo que quiero agradecer, que aparte de todo lo que han apuntado aquí, es que los dos han sido bestseller. En la categoría Rino de cuerpo, mente y espiritualidad, y reconciliación en la categoría de familia y relaciones. Así que objetivo cumplido. Y este acto, que era un proyecto personal, ¿no? que hice por coherencia pura y dura, ha inspirado a otras personas para que también puedan escribir, para que también se puedan convertir en autores, ¿no? Y aquí ha habido 20 autores más que han seguido un poco esa estela
y que están haciendo llegar historias que están haciendo que muchas madres y muchos padres de este país se replanteen sus circunstancias de conciliación, y lo damos por muy bueno. Así que gracias a todos por lo que habéis contribuido a que esto sea una realidad, por mí y por mis compañeros, y a ti, Ana, por lanzar este reto y ayudarnos en el camino, no solamente a sacar fuera el libro que llevábamos, sino a que llegue a ese público y podamos conocer, ¿no?, los itinerarios que hacen que esto de la autopublicación sea una realidad para nosotros y que podamos simplemente por decisión propia llegar a un gran público. Así que gracias. Isabel Sousa, experta en neurociencia aplicada al desarrollo profesional, autora del libro Neurociencia aplicada al coaching. Yo lo que diría sobre mi experiencia al escribir este libro es que he vivido en mis carnes algo que dice la teoría de la neurociencia, y es que si tú al cerebro le das un objetivo súper grande, se abruma de tal forma que se queda bloqueado. Es decir, tú puedes decir, ¿te puedes comer un elefante? Dices, hombre, así todo de golpe, pues como que se te atasca, ¿no? Pero claro, si hoy te comes una orejita, mañana te comes un solomillo, un trocito, y mañana te haces una hamburguesa de elefante, pues poco a poco vas digiriendo ese gran objetivo, lo vas troceando y lo vas haciendo de una forma incluso divertida, que disfrutas y que, bueno, pues que te llena. Y yo creo que para mí esa es la experiencia que tú me hiciste vivir en este curso, ¿no? Yo no soy escritora, por supuesto, y bueno, pues era un reto porque, a ver, el libro tiene una parte científica y práctica muy importante, ¿no? Entonces no sabía muy bien cómo atacar todo ese elefante. Y yo creo que aprendí, como han dicho mis compañeros, ¿no?, a seguir paso a paso, no fijarme en lo grande, sino ir cada día escribiendo ese objetivo, y dices, oye, pues mira, hoy lo he hecho, oye, pues hoy también, bueno, hoy me he quedado más corta, pero mañana he hecho más palabras de las que tenía previsto. Y eso hace que, bueno, al final, cuando te das cuenta, dices, pero si ya está escrito, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia que me ha gustado vivir. Ricardo Bracaioli, emprendedor e inversor, autor del libro Diario de una quiebra. Bueno, hay que decir que no tengo hijos, ¿eh? Por tanto, eso es un gran punto porque ya es una cuestión, ¿no? Y tienes mucho más tiempo, ¿es verdad? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues siguiendo tu método, porque claro, tú nos has abierto la vista, y mucha constancia, mucha disciplina, y muchas veces cuando estás en un sábado y tienes ganas de ir al cine o de hacer cosas, pues hay un proyecto superior, hay un propósito, y hay que marcarte unos tiempos y tienes que seguirlos. Y pase lo que pase, nieva, que pase la Filomena o que pase lo que sea, tienes que tener esas 1000, 2000, 5000 palabras al día, las que sean, las 500, cada día. O todos los días que te marques. Entonces, cogiendo un elefante, loncheándolo, entonces te lo puedes comer, no te lo puedes comer entero. Entonces, si te lo programas con un timing, puedes hacerlo. Incluso, antes decías lo de la ficción, ¿no? He sacado que es el asesinato en Rally Costa Brava, son 546 páginas. ¿Cómo? Pues programándotelo, y hay una cuestión. Yo tenía que sacarlo el día 31 de agosto porque se cerraba el certamen. Entonces mi cerebro es, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? No, ¿puedo conseguirlo? No. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Y cuando cambias el chip, tu mente busca soluciones, no excusas. Pero, y para concluir con la segunda pregunta, porque me parece súper importante, podríamos hablar de muchas cosas, de cuáles son los tips, ¿no? Podríamos hablar de la disciplina, del método, que es súper importante, el grandísimo equipo que tienes detrás, porque no podemos podemos tener una empresa, un concepto tan potente como el tuyo sin un grandísimo equipo que tienes detrás. Y con el grandísimo método que has hecho, escribir tanto, pero a pesar de eso, que ya para mí es muchísimo, yo creo que trasciendo todo eso. Yo creo que hay algo muchísimo más importante, que es
si encuentras la persona correcta, puedes plantearte hacer cualquier cosa. O sea, si encuentras la persona, eres capaz de cualquier cosa, porque yo soy disléxico, no he llegado ni a la selectividad, soy un déficit de atención. Si encuentras las personas y tienes un propósito y alguien te lo marca, cualquier cosa te puedes plantear, hasta escribir un libro. Eso es el gran mensaje que yo he cogido de tu reto. Claudia Ontibón, consultora organizacional, autora del libro Haz lo posible. Me quedo con dos cosas muy profundas para mí. Lo primero es que en cada uno de nosotros ya el libro está, ya el libro existe. O sea, ya en nosotros ese libro ya tiene vida. Nuestras experiencias, nuestra vida, lo que sentimos, lo que tenemos, es como un libro que ya existe, y lo que nos hace falta es poderlo sacar, es poder que se materialice afuera. Pero para mí el mayor aprendizaje ha sido que todo lo que salió no era más que yo misma. Entonces, todo eso ya está en nosotros. Y el temor a escribir muchas veces es porque no sé de qué escribir, pero al final nuestra vida ya es un libro. Y lo segundo que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, fue soltar la necesidad de que saliera perfecto, de que en cada momento en que fuera escribiendo tuviera la cita, coincidiera, tuviera buena ortografía, la técnica, la forma como nos enseñaste de escribir, era una manera como de dejar fluir todo esto que tenía que emerger sin entrar a corregir, sin mirar los detalles, sin la perfección. Y luego es como un respiro, ¿no? Salió. Digo, wow. Y ahí el ejercicio ya de ir a revisarlo, complementarlo, organizarlo, es maravilloso. Entonces, lo que yo tendría para decir es, primero, si estás pensando en escribir un libro, ya está, solamente te falta ponerlo afuera, pero ya lo tienes. Y lo segundo, déjate llevar, y además con tu compañía y con tu ayuda, es maravilloso, realmente es posible tenerlo en las manos de todos nuestros compañeros. Guillermo de la Sierra, banca corporativa, autor del libro Soñador Activo. Yo el mensaje que quisiera compartir es, ya lo han dicho, pero es posible escribir un libro, ¿no? O sea, totalmente. Esto no es para algunos pocos eruditos que tienen facilidad de palabra. No, cualquier persona puede escribir. Hay técnicas que te ayudan a escribirlo. Tú la verdad es que tienes un manual buenísimo, como decía Susana, para empezar incluso de cero. Y yo pienso que uno de los mensajes más importantes es liberarse de los miedos y liberarse de las limitaciones que nos impiden escribir, ¿no? Por ejemplo, una limitación muy grande que yo tengo es que yo soy extremadamente procrastinador. O sea, yo no me puedo enfocar en algo porque ya estoy pensando en otra cosa y cambio de idea. Y algo muy importante para dejar de procrastinar fue precisamente este grupo, porque hay una técnica que sirve para eso, para dejar de procrastinar, que es sindicar los problemas, o en inglés le llaman buscar accountability partners, ¿no? Entonces, tener un grupo, todas las personas que estaban en el grupo eran mi accountability partner. Entonces, cuando yo veía que alguien decía, ya llevo una página, ya llevo 200, ya lancé mi libro, eso de alguna manera me inspiraba a mí a seguir escribiendo, como que decía, bueno, ya, o sea, el problema ya no solamente es mío, es de todos, tengo que cumplir. Entonces, eso para mí fue fundamental. Y experiencias que me he llevado es que yo al principio, cuando estaba seleccionando a mi público objetivo, yo decía, yo veo este libro para una persona joven porque son las palabras que a mí me gustaría haber escuchado cuando yo era joven, ¿no? Los mensajes que yo hubiera querido escuchar. Y algo muy gratificante ha sido que me ha escrito gente de todos los rangos de edad. Como mencionabas al principio, una señora de 80 años que empezó a tocar la guitarra, hasta un chico que tiene 16 años, que es mago y que su sueño es la magia, y me escribió para decirme que libros como este lo inspiran a seguir apostando por su sueño, que es la magia, y que muchas veces la gente lo considera absurdo. Entonces yo creo que esas cosas son cosas inesperadas cuando escribes un libro, que te llegan y que te nutren realmente el alma y que te hacen pensar que vale muchísimo la pena compartir todo lo que tienes dentro, porque cuando es genuino, inspiras a mucha más gente. Mayra López, higienista bucodental, autora del libro Cuidando Sonrisas. Para mí, he llevado mucho
tiempo intentando escribir el libro y fue encontrarte a ti visitando páginas en internet y vi que tu método que sí realmente funcionaba y el acompañamiento que hemos recibido de ti durante todo el camino a mí me ayudó muchísimo el tener claro cuál era la metodología, qué pasos tenía que seguir en cada momento para llegar a mi fin. Y por otra parte también el equipo, esa fuerza que nos dábamos en momentos de autosabotaje que existieron, en mi caso en varias ocasiones, y me hizo pues salir adelante y conseguir publicar mi libro. Mónica Vilchez, psicóloga clínica perinatal, autora del libro Llegan 3 y antes de tiempo. Ay, Ana, pues yo creo que fueron muchas cosas. La verdad es que estoy muy agradecida contigo y con tu equipo. Me ha parecido muy profesional el curso. Yo creo que podría hacer hincapié sobre todo en lo que fue la metodología. Creo que es sumamente importante. Yo ya tenía bastante material ya preparado, pero el hecho de ponerlo en orden, sobre todo el hábito que se hizo con la escritura, con el horario, con el hecho de escoger un sitio en nuestra casa y que fuera dedicado solamente a escribir y respetar esos horarios, creo que fue fundamental. Y también yo creo que la retroalimentación por parte tuya, tus comentarios, por ejemplo, tu guía, realmente yo me sentí acompañada durante todas las semanas, los meses, y también creo que se hizo un grupo muy, muy chulo, de los cuales, bueno, recibíamos mucha, yo creo que retroalimentación positiva por parte de los compañeros. Entonces, bueno, para mí estuvo genial. Claro que hay algunos tropiezos, borrador, otro borrador, pero bueno, forma parte yo creo que del proceso, pero por ejemplo en mi experiencia yo tenía la idea muy, muy clara desde el principio y al final pues vi mi sueño realizado y que he cumplido con mi meta. Me quedé muy satisfecha con mi libro y bueno, te estoy muy agradecida a ti y también a mi editora en México. Vanessa Jiménez, emprendedora y psicóloga, autora del libro Emprender es fácil si sabes cómo. Hay dos cosas que yo recalco del proceso, bueno, del método que traspasamos a la escritura y que todas las personas yo creo que pueden llevar a los emprendimientos y a la vida. Una es la importancia de conocerse uno, los ritmos, los tiempos, el momento en que está más creativo, en que fluye mejor la escritura, porque de nada sirve que existan las mañanas milagrosas o que yo soy alondra o que soy búho para escribir cuando tu biorritmo te dice en este momento no es el óptimo para ti. Entonces, lo primero es chequear, mira, porque tanto para el emprendimiento, para la vida, para la escritura, el principal activo es uno, y uno tiene que cuidarse y saber cuándo está en el pic del desempeño para así dar lo mejor de uno. Y lo segundo es que todo, bueno, y recogiendo lo que decía Cristina en su primera presentación, todo esto es función de los hábitos. 1000 palabras al día y esa es mi meta y ahí voy constante y no importa que a lo mejor hoy no fueron 1000, fueron 500, pero ya llegar y sentarte a escribir es lo mismo que empezar, como decía Paco, a correr los primeros 100 metros, que mañana van a ser 200 y pasado 300 y empezar con la idea de negocio y todo se va consiguiendo así. Entonces, para mí lo más importante que puedo abonar en todo este proceso es conocerse, saber en qué momento uno da lo mejor de sí y que todo esto es un hábito que hay que seguir día tras día. Margot Mena, profesora de yoga, meditación y mindfulness, coach y experta en inteligencia emocional, autora del libro Yoga, la alquimia de la felicidad. Yo sobre todo recalcaría de haber participado con vosotros en Triunfa con tu libro, el hecho de haber podido estructurar el libro sin tener dudas. Sobre todo la organización y luego también el poder del grupo, porque claro, en el momento en el que tienes alguna laguna o no sabes cómo dar el siguiente paso, pues enseguida escribes a algún compañero, se lo comentas a alguien y yo me sentí bastante arropada en el camino de lo que fue la escritura del libro.
Y luego, por otra parte, también me gustó mucho el hecho de por fin materializar algo que había tenido en mente durante tanto tiempo. Francisco Villalta, economista y coach, coautor del libro Yo creo El poder que el del haber hecho networking. un trabajo a 4 manos demuestra lo que aprendimos en el programa, porque es aplicar el modelo y funcionó a 8 manos realmente, porque yo creo que alguno era ambidextro. Y por otro lado también decir que yo en el periodo del programa, desde abril de ese momento hasta ahora, no solamente publicamos sino que publiqué 2 más. En el reto publiqué 12 tazas de café y una copa de prosecco, y también publiqué otro que se llama Memoria de una rosa. Este último por traducirse al francés, porque tiene que ver con los personajes del Pequeño Príncipe. Así que honrado con esto, con mucho aprendizaje y feliz de haber podido sumar y recibir de esta maravillosa comunidad. Susana Fernández, hostelera, autora del libro El sentido de viajar. Pues yo lo mejor del programa, Ana, siempre digo que al final es haberlo llevado a la realidad, ¿no? Porque qué mejor que tenerlo en tu mente y ahora pues tenerlo, que es que esa es la cosa. Todo el mundo es verdad que es como escribir un libro, es como un sueño, pero yo creo que está al alcance de todo el mundo, pero es súper importante tener a alguien que te guíe. La verdad, yo tenía un caos, lo quería escribir, pero era como un caos y tú yo creo que la palabra es orden. Tú pusiste el plan, la estrategia, los pasos, y desde que tú tienes una idea hasta que lo ves publicado, pues es un largo proceso, la verdad. Pero si vas con alguien que te va guiando, pues como todos mis compañeros decimos al final, ¿no? Y la fuerza del grupo y el compromiso y tal, yo creo que eso ha sido esencial. Basilia Guillamón, enfermera, autora del libro Meditando en la presencia, yo soy. Para mí una cosa muy importante que pasó en el reto es que yo la informática no la utilizaba mucho, aunque trabajo con ordenadores, pero no como en un sentido informático, ni de escritura ni de nada. Y entonces cuando yo empecé a escribir y empezaron a compartir, tanto tú como las compañeras, una serie de herramientas que nos facilitaban el trabajo que estábamos haciendo, para mí fue un descubrimiento, porque era mucho más fácil, tanto para escribir como para saber lo que habéis escrito en el día, como para ordenar capítulos, como para todo mucho más fácil. Yo recuerdo que cuando me sentía saturada de escribir, pues como en aquella época no se podía salir a la calle a pasearte, me subía a la terraza. Y ahí empezábamos a dar vueltas de un lado para otro. Y ahí me vinieron muchas cosas que luego yo pude ir reflejando en el libro, porque el hecho de desconectar, de estar constantemente escribiendo, adquiriendo esa habilidad del manejo del ordenador y todo lo demás, y subirte arriba y te despejaba y pensabas contigo y algunas veces hablaba en voz alta, porque subía yo sola, pues ahí estaba que podía hablar en voz alta, de pronto podían venirme ideas y cosas que me acostumbré a llevar una libretita, y cada vez que me venía una cosa pues la apuntaba, porque si no luego pues se te olvidan, y por lo menos tener una idea más concreta de lo que quieres hablar y de cómo puedes ir introduciéndola en los capítulos que estás haciendo. Y luego, bueno, pues yo pienso que ha sido muy alentador. Yo me he sentido muy, muy apoyada en el sentido de que todo el mundo tenía muchas preguntas que hacer. Yo soy más tímida o no me di cuenta de esas cosas, y aprendí muchísimo, porque cada una con su inquietud, cada una con su forma de pensar, cada una con su aspiración del libro y demás. Yo decía, pues mira, esto sí que es interesante, pues esto sí que me gusta. Y la verdad es que me enriqueció muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo al principio cuando empecé pensaba que escribir un libro era sentarme delante del ordenador, ponerme a escribir, y cuando terminara, pues así por arte de magia salía el libro se editaba el libro y salía el libro a la venta, ¿no? Y luego el ir comprobando y el ir haciendo todas las cosas que hay que hacer, de elegir una portada, de tener una letra en condiciones, de tener un formato, de todas esas cosas que hay que preparar. Aquello a mí me resultó muy sorprendente y muy, muy bonito. Itxaso Benítez, técnico de laboratorio, autora del libro Aruna. Lo primero, como decía, lo primero es déjate ayudar.
pide ayuda y déjate ayudar. Déjate ayudar por quien ya ha transitado ese camino. Tu historia es tuya, solo tú la vas a contar de la manera en que tú la contarías, pero necesitas una guía. Yo hace mucho que escribo mucho, sigo escribiendo a diario prácticamente, no 1000 palabras, pero sigo escribiendo. Pero una cosa es que escriba para guardarlo en un cajón y otra cosa es que escriba con la intención de visibilizar algo. Así que mi consejo es escribe y déjate guiar, déjate coger de la mano y reconócete y acéptate en todos tus estados, en todos tus momentos. Vuelve a revivir cosas que te van a remover, que seguramente no es la parte más agradable, ¿no? La parte bonita es cuando haces esto, ¿no? Cuando tienes el libro en las manos, esto es lo bonito. Pero dentro hay lágrimas, hay frustración, hay temores, dentro hay muchas cosas que no siempre nos gusta reconocer. Pero lánzate y hazlo. Las ideas, me ha encantado la frase de que las ideas en la cabeza no sirven de nada. Así que para mí el consejo es este. Avi Masía, infoemprendedor, autor del libro Con 2 dedos de frente. Que yo como un desafío mío primero era el idioma y la lentitud y creo que el mayor desafío mío era que yo lo tenía bastante bien en la cabeza, tenía las ideas, pero no sabía cómo plasmarlo. Entonces, otra vez hablamos del método, hablamos de poner las ideas de una forma metódica. Sí, es súper necesario y déjate que te ayuden en este sentido, perdón. Pero creo que en el ejercicio, en mi caso, muy importante es lo que ha hablado Itxaso, es hacer un ejercicio de soltar. Yo lo hago, yo de algún modo lo saco dentro de mí y el resto ya se dirá, ya se verá. Una soltura, un ejercicio de escríbelo, suelta, porque desde mi propio afán de superación, y hay muchas personas aquí que tienen un afán de superación muy grande, tenemos que queremos controlarlo todo. Entonces hay que tener ese apoyo que dentro del equipo que creaste, me ha ayudado a entender que hay otras personas que están en mi misma situación, que están haciendo este ejercicio de suelta, no pasa nada, suelta. Pues esto es tener el marco, la ayuda y soltar. Carmen Sánchez, periodista y ejecutiva de cuentas en HotSuite, autora del libro ¿Hablamos del suicidio? Yo creo que si alguien quiere escribir un libro como el que yo he escrito y está convencido de que quiere hacerlo, yo animaría 100%, porque es duro, es muy duro. O sea, tú escribes tus 1000 palabras al día y a lo mejor luego te tienes que ir a llorar un rato en la cama, lo publicas y te pones a hablar de ello y es volver a revivirlo constantemente, pero luego en el momento en el que ves que todo ese esfuerzo y todo ese dolor está realmente ayudando y de repente te escribe alguien y te da las gracias por haberlo hecho y te explica cómo le ha ayudado y te dice, es muy gratificante el sentir que, porque de algún modo es como sentir que todo ese dolor ha tenido un porqué, ¿no? Yo tampoco lo llamaría porqué, porque no
quiero buscar un porqué a lo que pasó, pero ya que he tenido que pasar por este dolor, bueno, pues que por lo menos ayude a otras personas, ¿no? Que están en esa situación. Entonces, para mí eso es súper gratificante y me llena muchísimo, y yo pienso que es muy importante mostrarnos como seres humanos que somos, mostrar que todos sentimos dolor, mostrar que todos nos sentimos vulnerables y que no hay que intentar no serlo, porque es que somos humanos, ¿no? Y una historia personal es lo que más puede llegar en ese sentido, que ver que otra persona ha pasado por lo mismo que tú es lo que da más fuerza a otros para continuar. Entonces yo animaría a cualquier persona que así lo sienta a que lo haga, sin duda, pero teniendo en cuenta de que es muy duro. Jean Ricot Josep, cirujano general, autor del libro Un intruso excluido. Bueno, la verdad, de mí han hablado tanto que realmente es una cosa que paso olímpicamente de lo que dirán. Es una cosa que yo tengo de siempre, no solamente desde que estoy, antes de venir aquí era así. Nunca me preocupaba de lo que dirá la gente. Quizás una educación que recibí de pequeño, yo, mientras que procura hacer la cosa bien, lo que dirán, que digan. Y si dicen, porque está haciendo algo importante. Punto es, dicho esto, hay una cosa que sí debo de reflejar, que ha dicho Itacho, y yo voy a robar esa frase, que las ideas en la mente no dicen nada, no sirven para nada. Yo tenía muchas ideas en la cabeza. No estaban ordenadas, no me sentía capaz de expresarlo porque me daba miedo, y con el programa correcto pude conseguirlo, ordenarlo, y fue muy fácil. El grupo jugó un papel importantísimo, porque todos los días tenemos que decir cuánto ha escrito, 1000 palabras, y algunas veces no llegaba a 1000 palabras, llegaba a 700, y me sentía mal, fatal. Pero ¿por qué? Porque algunas veces escribía, había tanto dolor, tanta emoción que lloraba, tuve que parar, estaban mis hijos por ahí, mi mujer, me iba al servicio, me iba afuera a llorar, luego no podía volver a escribir, tenía que dejarlo allí. Entonces, cuando me decían el día siguiente, ¿cuánto he escrito? Digo, pues 700, 600, y eso me dolía. Entonces el día siguiente tenía que, tal, ¿no? Pero que en principio yo recomiendo que creo yo que una persona, yo creo que todo el mundo tiene algo que decir, algo que contar. Quizás no sabemos cómo hacerlo y tal, pero si encontramos un grupo, un programa que nos permite llegar, centrarnos y definir bien las líneas, yo creo que al final es muy fácil. Solamente necesitamos constancia, perseverancia y mucha fuerza de voluntad para contar, sobre todo para aquellos que van a leer y pueden identificarse con lo que estamos escribiendo y le puede ayudar. Yo realmente escucho a todos los que han hablado aquí y de verdad me he emocionado de escuchar las vivencias y la gran superación que hacen, y yo me gustaría preguntar a todos, ¿han llorado escribiendo sus libros? A ver. Porque yo he llorado una barbaridad, hasta que me caían gotas en el ordenador, que tenía que secarlo y irme. Yo no sé si lo demás la ha pasado, pero me gustaría saberlo. Todos hacen así con la cabeza, muy bien, que sí, que sí, que sí. Mira aquí, mira. Carmen Alegre, muchísimo. Edris, yo he llorado y me da nostalgia. Pichazo, he llorado y bastante además. Ha sido sanador llorarlo también. Leilu, sí, claro que sí. Y una cosa, yo estoy pensando en la segunda parte de mi libro, porque ha habido reacciones buenas y malas con mi libro.
es un tema que estoy asimilando. Ahora estás dándole vueltas. Ahora estás dándole vueltas. Sí. Pero ya sabes, ya cuando llegue el momento sabrás ponerlo en orden y estaremos esperando tu próximo. Volveré a tocar a tu puerta. Liliana Piastra, traductora jurídica e intérprete simultánea, autora del libro Al final del túnel. Le quiero dar las gracias a Avi y a Carmen, porque me parecen dos historias verdaderamente muy importantes. Es verdad, pero sobre todo tú le has hecho una pregunta antes. ¿Qué es lo que hay que plantearse, si el que dirán, etcétera, etcétera? Sinceridad. Cuando yo cogí mi libro, aquel libro que escribí en el hospital, me lo volví a leer y me di cuenta que tenía mucha paja, mucha paja. ¿Por qué? Primero por estar donde estaba, realmente no tenía la suficiente fuerza muchos días para escribir con sinceridad. No quería tampoco herir sentimientos y por otra parte, pues necesitaba llenar el tiempo y llenaba el tiempo con partes absolutamente intrascendentes. Por eso lo he limpiado, lo he reducido prácticamente a la mitad, porque he creído que había que ir justamente a lo central y sobre todo esforzarse en ser muy sinceros. Uno escribe para los demás, pero en realidad está escribiendo para sí mismo. Y lo que tiene que hacer es, si eso a alguien le sirve, bien, y si no le sirve, mala suerte. Pero evidentemente yo creo que siempre se saca una conclusión y todo lo que hemos oído aquí, han sido 11 panelistas, si no me equivoco, ha sido tremendamente útil. Independientemente de los campos, da igual, cada uno tiene una vida distinta y una experiencia distinta. Yo creo que, como bien decía Joseph, hay que ser, perdón, Jean Ricot, se llora mucho. Y se llora mucho simplemente porque uno lo que está intentando es sacar a flote sus sentimientos y liberarse de ellos. Eso también lo decía Carmen. Es muy importante, es muy sanador. La escritura es una forma no ya de evasión, sino de respiro. Ayuda efectivamente a poner sobre el papel toda una serie de sentimientos que son universales. Todo el mundo los tiene. Carmen está hablando del suicidio. Yo también tengo uno en la familia y evidentemente es muy difícil de superar. Y porque no le encuentras una razón. Tampoco tienes por qué encontrársela porque no la encontrarás jamás. Se la han llevado. Yo estaba en el hospital con mi padre muerto y le vi morir. Y sin embargo me acompañaba. Y el escribir era una forma, pues, de consolarme. Como yo espero que le haya consolado a otros la experiencia de Isaso, la experiencia de Avi. La escritura es muy importante y yo creo que todo el que realmente tiene algo dentro, ya sea buen escritor, ya sea mal escritor, lo tiene que poner sobre el papel. Es una forma de evasión y es una forma de sanación. Yo creo en la escritura. Ahora lo que voy a escribir no tiene nada que ver con lo que ya he escrito. Son unos libros de relatos, de experiencias justamente como intérprete simultánea. No tiene nada que ver. Puede ser hasta divertido. Pero, ¿por qué llevármelo a la tumba? Si a lo mejor a los demás les hace reír. Yo creo que eso es lo importante.